Bien, hoy tenemos un tema muy específico, de acuerdo a lo que estamos avanzando en el curso. Lógicamente, eh, pareciera que la moral queda aislada, queda sola, pero en realidad no es así, porque si ustedes se percatan en todas nuestras conversaciones previas, incluso cuando hemos hecho conceptos de ética, hemos hablado de moral. Y me veo en la necesidad de hablar exclusivamente de la moral ahora, para que finalmente quede clara su presencia, su rol dentro del curso de ética, ¿no? Entonces, en algún momento habíamos hablado de la ética y de la moral, que veremos ahora, y habíamos hecho un concepto al respecto. Y habíamos hecho un esfuerzo de distinguir ambas. Y de hecho, sí, a lo largo de la historia, los filósofos que hemos mencionado mencionan a ambas, pero indistintamente. Si se han percatado en todo lo que hemos conversado previamente, no hemos hecho una diferencia en general de la ética y la moral. Hemos hablado indistintamente de valores morales, de valores éticos, de comportamientos morales, etcétera, relacionados a la ética. Por consiguiente, si nosotros hacemos un análisis al respecto, nuevamente estamos eh, recordando el tema de lo ideal. O sea, lo que yo pienso, ¿no? Lo que está en mi pensamiento. Hasta ahí no hay una valoración. Pero si este ideal se convierte en un comportamiento, este pensamiento se hace real, ya no ideal, sino real. Entonces, aquí sí está sujeto a una valoración. Claro que esta valoración va a ser una valoración ética y usualmente no hemos dicho una valoración moral. Vamos a explicar eso ahora. En realidad, vamos a llegar a la conclusión de que es prácticamente lo mismo. Cuando finalmente, en base a todos los argumentos que ya hemos revisado, diremos si es un comportamiento bueno o es un comportamiento malo, si es ético o no es ético. A eso vamos a llegar. Pero, reitero, en vista de que permanentemente hemos hablado de la moral, ética moral, pues, ¿qué entendemos finalmente por moral como tal? ¿Y cómo vamos a seguir viéndola en el transcurso de, no solamente de esta asignatura, sino también de nuestra vida? Pues ha sido muy complicado recopilar todas las opiniones, o bueno, una gran parte de opiniones al respecto, en las cuales los filósofos hacen esfuerzos por separar y finalmente otros no lo logran. Vamos a analizar eso en esta breve reunión, decía, comparativamente a las anteriores. Empezaríamos por decir algo que ya sabíamos, algo que ya habíamos dicho en su momento, cuando dimos también el concepto de ética, ¿no? Que estaríamos hablando, cuando hablamos de moral, estaríamos hablando de reglas.
Como hemos visto en las anteriores reuniones, podríamos llamarlas también normas de aplicación en la vida cotidiana, que eso también lo hemos visto, porque es la actitud, o sea, si nuevamente apelamos a el comportamiento, pues el comportamiento de las personas, incluido el nuestro, es todos los días. Todos los días sin excepción tenemos algún comportamiento, algún acto, algún hecho. Todos los días. Ahora, evidentemente no todos los comportamientos están sujetos a valoración, pero un porcentaje de ellos sí. Entonces, ese comportamiento, si es cotidiano, pues va a ser valorado, ¿no? Va a sufrir una valoración. Bien, en resumen, esa podría ser la moral, ¿no? Pues estas reglas, estas normas, lo que van a hacer es guiar las acciones de cada individuo, que son producto de pensamientos y los juicios que emitirá al respecto. Es decir, este juicio es la valoración sobre lo que es moral o inmoral. Ya hablando solo de moralidad, ¿no? Lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con la ética? Vamos, vamos pensando, ¿no? Nuevamente, los invito a la reflexión. Bien, habíamos dicho también que tanto la ética y la moral en la vida cotidiana tendrían una gran similitud, una gran similitud en sus propósitos. Ambos van a ser valorados. Pero ¿cómo hacer esa separación? Después de todo lo que ya hemos revisado toda la doctrina prácticamente en resumen, y cada uno de nosotros está en condiciones de dar una opinión ética, está en condiciones de hacer una valoración ética, hasta donde hemos avanzado. Ya tenemos los elementos. Pero si se trata de hablar de moral, no, no podemos dejar al aire la palabra moral. Tenemos que darle algún argumento para seguir conversando, porque si leemos a los distintos filósofos y si seguimos conversando, como lo vamos a hacer en el futuro, siempre vamos a hablar la ética, la moral, conducta ética, morales, reglas éticas, indistintamente, como lo hemos hecho hasta ahora. No hemos hecho una separación, ¿no? Justamente porque hay esa similitud, justamente porque hay esa mezcla, esa cercanía, difícil de separar. Entonces aquí, en la conversación de hoy, estamos haciendo el esfuerzo de separar la moral de la ética y concluiremos en algo que expresaremos en la última lámina, ¿no? ¿A qué conclusión llegamos luego de haber
revisado tantas clases relacionadas a la ética y ninguna especificando la moral. Pero en esas tantas clases de ética hemos hablado innumerables veces la palabra moral. Esta es la única clase que pretende particularizar a la moral como tal para que finalmente la incluyamos o completemos nuestro concepto valorativo del comportamiento humano. Bien, entonces, fíjense, las dos, nuevamente, o sea, todo esto es, por supuesto, teoría que hemos tomado de los distintos autores. Ambas participan en la construcción de la base que llegará a la conducta del ser humano. En otras palabras, no podemos hablar de ética sin hablar de moral, o viceversa. Entonces, esta conducta, producto de la influencia de ambas, va a tener influencia en el carácter de las personas, como hemos visto, en la personalidad de los individuos, como ya hemos visto y lo hemos mencionado, en las actitudes compartidas o individualizadas, en las virtudes, en los valores a cumplir, en los principios, etcétera. Es decir, en el accionar cotidiano de un ser humano, tanto como individuo, así como integrante de una sociedad. Eso ya lo sabemos. Estoy, de alguna manera, reforzando ideas que ya hemos revisado, pero con el objetivo de centrarnos en la palabra moral, ¿no? Entonces, nuevamente, reiteramos que la moral estaría más enfocada al cumplimiento de las reglas. En una sociedad es ineludible separar el cumplimiento de las reglas en el comportamiento de una persona a la sociedad. Entonces, aquí hablamos de costumbres. Bien. Entonces, esta podría ser una particularidad de la moral. La moral estaría más orientada a las costumbres. Puede ser. Puede ser, digo, porque y la ética no tiene que ver con las costumbres. Y bueno, también, ¿no? Como hemos visto en los dos últimos paradigmas, también habla de costumbre. Ah, bueno. Entonces ahí voy encontrando la dificultad de separar ambas palabras. Y yo podría decir entonces, ya no digo el concepto de la moral, sino me remito al concepto de la ética. Y podría decir que la ética más bien estaría orientada a la conciencia individual, ¿no? De ejercicio de la libertad de decisión de una persona. Pero finalmente también este ejercicio será un comportamiento. Bueno, ahí estoy forzando una diferencia, ¿no? Tratando de encontrar el punto de separación entre ambas. Bueno, puede ser, pero hay filósofos que dicen, no es así, la conciencia individual también tiene que ver con la moral. Bueno, así como hemos dicho que las costumbres que supuestamente pertenecen a la moral también tienen que ver con la ética. Entonces, nos remitiremos a la etimología.
Regresemos a la historia por un momento. Bien, etimológicamente, la ética está íntimamente ligada al ethos, que es el carácter. Sin embargo, no es la única etimología. La otra palabra griega, etimológica, está relacionada a los hábitos y a las costumbres, que no la he puesto acá porque no he podido escribir en griego finalmente, eh, pero como decimos aquí, hay dos palabras etimológicas griegas de la ética. Por un lado, los hábitos o costumbres, y por otro lado, el ethos o carácter. Bueno, sin embargo, etimológicamente la moral también, moral, proviene de una palabra en latín, no en griego. Otra diferencia. Pero ¿qué importancia puede tener esta diferencia? Solo la importancia de afirmar que de alguna manera son diferentes. Esta palabra mos o moris, acá tiene una pequeña tilde, moris, así, propuestos por Cicerón, Séneca, Quintiliano principalmente. Bien, entonces, otra vez, historia. Historia breve solamente, como les digo, para tratar de hacer esa separación. ¿Y qué otra separación habría aquí que no la vemos? Pero si conocemos un poco de historia, al toque nos damos cuenta. Que los griegos, Aristóteles, Platón y los griegos, la filosofía griega en general, es más antigua que los romanos. Es mucho más antigua que los romanos. Entonces eso nos diría, por lógica, que primero habría habido la concepción de la palabra ética y segundo, ya posteriormente, habría aparecido la palabra moral. Otra pequeña diferencia, que para fines prácticos no nos sirve de nada. Estamos haciendo, digamos, una práctica académica del tema. Bien, entonces, si moral significa costumbres y ética también significa costumbres en una de sus concepciones, diríamos que significan lo mismo históricamente, ¿no? En el sentido de la disciplina filosófica que estudia las costumbres. Reitero, ¿cuál es la diferencia histórica aquí? ¿De dónde ejercieron los romanos su filosofía? La ejercieron de los griegos, así como el ejercicio de la medicina. Los romanos ejercieron la medicina en base a la medicina de quiénes? De los griegos. Pero los griegos fueron más antiguos. Hipócrates fue mucho más antiguo que Galeno, ¿no? Hipócrates vivió e hizo todos sus preceptos médicos
280 a 320 años antes de Cristo. Galeno es después de Cristo, inmediatamente después. Claro, Galeno ejerció, ojo, quizás alguno de ustedes ya está pensándolo, Galeno ejerció la medicina en Roma, pero era griego, ojo, Galeno no era romano. Entonces, con este ejemplo que es un poco cercano a nosotros, a la medicina, históricamente hablando, lo mismo sucede con la ética y la moral. Resulta pues que Cicerón, Séneca, estos romanos que no, que eran filósofos, no tenían una filosofía escrita, completa, les faltaba contenido, y ese contenido lo trajeron de los griegos. Y como ellos pretendían siempre hacer un paralelismo, una sinonimia de palabras de los griegos al latín, una especie de traducción, lo que significaba en griego una cosa, en latín significaba lo mismo, pero era otra palabra, ¿no? Para el hecho, para el caso de la ética, jóvenes, los, los romanos no encontraban una traducción, una similitud. Y allí nació la palabra moral, después de la ética. Pero como verán ahí en esta lámina, por historia y por etimología, finalmente significan prácticamente lo mismo. Bien, entonces este primer elemento relacionado a la moral y a tratar de separar ambas palabras. ¿Qué más podríamos decir? Que la moral necesariamente se realiza en el seno de una comunidad. Individualmente, a nadie, en la privacidad de la individualidad, así cometas una transgresión a las reglas, ¿quién va a hacer esa valoración de tu error, de tu transgresión? Nadie. Para que hagan la valoración de tu error y te digan, has actuado de manera amoral o inmoral, o de manera moral, tienes que estar sometido a la comunidad, a un grupo de gente que va a hacer esa valoración. Bueno, de igual manera que la ética. Ahí quizás podríamos agregarle que en el caso de la ética ya hay, digamos, una situación de conciencia, de raciocinio, que si tú cometes una falta ética, el primer sancionador de esa falta vas a ser tú mismo. Quizás esa breve diferencia. Y que también la intromisión, si cabe el término, no sé exactamente si está bien el término, de la religión en la valoración ética o moral es mucho más resaltante cuando hablamos de la palabra moral que cuando hablamos de la palabra ética. Sin embargo, no saben explicar por qué hay esa diferencia, ¿no? Entonces, la existencia de dos palabras que prácticamente significan lo mismo es utilizada también por otras disciplinas u otros grupos con otros intereses como la religión, que es más fácil echar mano a la palabra moral que a la palabra ética, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra moral está mucho más cercana de la palabra pecado que de la palabra ética. La ética o lo antiético no es observado religiosamente. La palabra moral o inmoral es muy fácilmente observado religiosamente, por ejemplo. Entonces,
Estas breves diferencias, en el fondo lo que pretenden es un esfuerzo de que de todas maneras son diferentes, ¿no? Hacer ese esfuerzo. Bien, entonces, eh, siguiendo con este esfuerzo de individualizar a la moral, ¿no? Eh, decíamos que estas reglas, la existencia de estas reglas, de alguna manera, estas reglas representadas por la moral, de alguna manera condicionan a la existencia de una sociedad. También por las razones que ya hemos revisado. La sociedad debe llegar a una coexistencia, debe llegar a una armonía, debe llegar a un consenso, debe llegar a un entendimiento entre sus miembros, que ya lo hemos hablado en la ética. Y acá la moral pretende decir algo parecido, algo parecido. Bien, entonces nuevamente insistimos de que la moral, pues, está sujeta al cumplimiento de reglas que van a permitir una vida en sociedad adecuada y que va a permitir que los ideales de las personas pudieran desarrollarse. ¿Acaso no les parece familiar lo que acabo de decir en nuestras conversaciones de las dos últimas clases al menos? Ya lo dijimos, lo hemos dicho, pero hablando de ética. No se olviden, el paradigma del bien común, de la ética del bien común y el paradigma de la ética de la autonomía. Eso hemos revisado, que es lo actual, es lo vigente. Y acá, al conceptualizar la moral, estamos diciendo algo prácticamente parecido, casi lo mismo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La moral va a posibilitar esta convivencia armoniosa en la sociedad, ¿no? Nos va a permitir estas reglas de las cuales ya hemos hablado. Hemos hablado bastante de las reglas, de los principios, de las leyes, de los valores. Hemos hablado bastante. Y estas reglas sustentan nuestras acciones, ¿no? Tanto individuales como colectivas. Y si transgredimos, hay una sanción. Es exactamente lo mismo que hemos dicho con la ética. Y acá está este último párrafo medio tedioso, está con letras pequeñas. Voy a leerlas solamente porque es un ejemplo, ¿no? Dice que la moral estaría constituida por un sistema de exigencias recíprocas reconocidas, entre comillas, que nos hacemos unos a otros como miembros de comunidades humanas o como términos de relaciones humanas, muchas de las cuales apenas si podrían existir o tener carácter que tienen a no ser por la existencia de tales sistemas de exigencia recíproca. O sea, si no existiera, en concreto, si no existieran estas reglas de convivencia, no nos entenderíamos, no habría armonía, no habría vida en comunidad, no habría vida en sociedad. En concreto, ¿no les parece familiar? Ya lo hemos dicho al hablar de la ética. Ahora, aquí sí se pretende, ¿no? Los moralistas, los filósofos moralistas, me refiero a los estudiosos de la moral, hacen un esfuerzo supremo para poner algo particular sobre la moral. Y nos dicen que habrían algunas coordenadas de la moral. Que el sujeto de comportamiento moral, es decir, aquella persona que tenga un comportamiento moral, que no puede desligarse de lo ético. Si tiene un comportamiento moral, ¿tiene un comportamiento ético? Claro que sí.
sería incongruente tener un comportamiento moral y no un comportamiento ético, o viceversa. Entonces, este comportamiento moral, el sujeto que es moral, el sujeto que es ético, es una persona integral. Eso propone. Esta persona integral es el ser humano en sí, es la persona misma. Y este es otro elemento de conversación posterior, ¿no? Y que este comportamiento que es el valorado, ¿no? Este comportamiento sujeto a la valoración se desarrolla dentro de estructuras que condicionan o sitúan a la persona en lo que llaman los filósofos coordenadas básicas de la moral, ¿no? Y dentro de estas coordenadas, dentro de estas estructuras, dentro de estas circunstancias, el individuo proyecta su moral, ejerce su moral, proyecta su ética. Bien, entonces nuevamente tratamos de particularizar a la moral para hacer alguna diferencia con la ética. ¿Y cuáles son estas coordenadas? Por un lado es el tiempo. Esto es bastante filosófico y es una propuesta dirigida estrictamente a la moral, ¿no? Es decir, la temporalidad como constitutivo del hombre en su obrar moral, que también ya lo hemos mencionado. Hemos dicho que en distintos tiempos, para un mismo ser humano, el comportamiento no es igual cuando es niño, cuando es joven, cuando es adulto, cuando es anciano, cuando es padre de familia, cuando es profesional dentro de una institución, dentro del hospital. El comportamiento por ese tiempo, el tiempo me refiero a la edad de la persona, o al espacio temporal en el cual puede encontrarse. Una temporalidad de estación, por ejemplo, ¿no? Las lluvias, el frío, el calor, una temporalidad de sol o de noche, de oscuridad, etcétera, que influyen en el obrar moral de la persona. Otra coordenada es el espacio. Y esto ya hemos hablado también. Sobre todo, ¿se acuerdan? En ambos paradigmas. En el paradigma de la ética del bien moral, hemos hablado del contexto. Y en el paradigma de la autonomía hemos hablado de la universalidad. Ambos tienen que ver con el espacio, un espacio físico, de coincidencias y divergencias. Ya hemos hablado, ¿no? Entonces, si gran parte de lo que estoy hablando ahora ya hemos hablado, probablemente alguno de ustedes diría, pues entonces, ¿para qué volvemos a revisar lo mismo que ya hemos dicho? La pequeña diferencia es que lo que estamos revisando ahora lo estamos haciendo bajo el título de la moral, no de la ética. Llegaremos a una conclusión al terminar la reunión para que le demos valor a esta conversación, porque reitero lo que dije al inicio. Si no hacemos esta clase, para muchos de los presentes, o ahora o en el futuro, aparentemente va a quedar el vacío. Decir, bueno, o cuando repasen, o cuando se preparen para el examen. En gran parte de las explicaciones que hemos hecho de lo ya estudiado, dice la moral, ética y moral, valores morales, comportamiento moral, etcétera. Entonces, si no hacemos esta conversación de esta noche, daría la impresión de que estamos dejando el vacío. O podrían decir, uy, el profesor se olvidó de hablar de la moral.
Y no es así, ¿no? Bueno, entonces, el otro, la otra coordenada es el grupo. Como les digo, estas coordenadas están directamente propuestas para pretender explicar la moral. De igual manera, en el tema de grupo, hemos hablado de interacciones um, entre personas. Hemos hablado de la posición del ser humano en una comunidad. En el paradigma del bien común hemos hablado de que hay un consenso del grupo de personas a las cuales yo pertenezco, hablamos en nosotros y cumplimos por acuerdo todos. Y en el paradigma de la autonomía hemos dicho que para tener una convivencia armoniosa, coexistencia adecuada, a pesar de que somos diferentes o muy diferentes muchos de nosotros, necesitamos reglas, normas o leyes. Otra vez está el grupo aquí. La sexualidad. Ese es un tema que no hemos hablado y que podríamos hacer toda una clase solamente de ética y sexualidad. No está incluido en el curso, sin embargo, en lo sucesivo vamos a ver si es que hay un espacio de hablarlo o no, pero definitivamente el aspecto sexual de un individuo, como dice allí, es una realidad específica del comportamiento moral humano. Sobre todo en nuestro tiempo, que sí, desde el punto de vista biológico, o es mujer o es varón, ¿no? O es de sexo masculino o es de sexo femenino. Pero si vamos ampliando de la palabra sexual a la palabra género, vamos a ir encontrando una diversidad impresionante de variantes que son actuales, son vigentes, pero que son motivo de una serie de controversias también. Entonces, para la valoración moral y la valoración ética, tiene que ver la sexualidad también. Eso sí, es primera vez que hablamos de este término, porque no hemos enfocado nada de nuestro accionar ético anterior hacia este aspecto. Y por eso también les decía que a la moral es a quien más se acerca a la palabra moral, es a quien más se acerca la religión, más que a la palabra ética, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos el carácter. También hemos hablado del carácter incluso como definición de ética. Ojo, ni siquiera definición de moral, sino definición de ética. La segunda definición de ética, el ethos, ¿no? El ethos, el ethos es el carácter. No se olviden que la primera definición es la costumbre y la definición de moral es la costumbre. Bueno, este es, digamos, un esfuerzo por particularizar a la moral sin mencionar a la ética. En conclusión, jóvenes, tenemos algunas 2 o 3 láminas de conclusión. En conclusión, ¿qué podemos decir? Ni la etimología ni la tradición filosófica nos imponen una manera determinada de entender los términos ética y moral por separado. Quizás faltó decir esto, por separado. Es decir, tanto filosóficamente como etimológicamente, estamos llegando a la conclusión de que son 2 términos juntos y que no solamente van de la mano, sino que probablemente significan lo mismo. Cuando hacemos ese esfuerzo que les mencioné, el esfuerzo de diferenciar, son distintos, se diferencian en algo,
Es una distinción estipulativa, nada más, para estipular, ¿no? ¿Qué es lo que han intentado hacer los filósofos? De separar ambos. Pero en la realidad y en la práctica, pues no existe esa diferencia. Entonces, si pretendemos hacer este esfuerzo de diferenciar entre la ética y la moral, es como la diferencia entre el individuo y la sociedad. Quizás. Es decir, yo como persona puedo ser mucho más ético en la valoración y yo como miembro de la sociedad puedo ser más moral como valoración, pero ambos tendrán una valoración. Ya saben que la valoración, o sea, el comportamiento me refiero, comportamiento, será valorado como bueno o como malo. Entonces, cuando pretendemos hacer esta separación, que es difícil de hacerla en la vida cotidiana, podemos llegar a términos ambiguos que más bien nos confunden. A no ser que, a no ser que se proponga una teoría normativa específica, justificada, para poder diferenciar en algo a la ética de la moral. Por ejemplo, en superioridad. Algunos filósofos dicen, es más importante la ética que la moral. Le da de alguna manera un estatus superior a la moral. Para eso tendríamos que ver una teoría específica al tema. Pero en el diario vivir no hay una teoría específica. Salimos a la calle, vamos al hospital, vamos a la universidad, nos encontramos con una realidad, estamos ejecutando comportamientos y vemos innumerables comportamientos de otras personas. Ahí no hay una teoría normativa específica. Vamos a tener que hacer la valoración directamente. ¿Mm? Entonces, finalmente, fuera del ámbito de esta distinción que podríamos hacerla académicamente, en realidad, eh, aparte de esta estipulación, perdón, de esta distinción forzada, terminológicamente hablando, en realidad no habría una diferencia entre la ética y la moral. Podríamos decir que no solamente la ética y la moral se complementan, sino más bien que en realidad tienen la misma valoración porque significarían lo mismo. Reitero, un esfuerzo más. Un esfuerzo aquí podría ser individual y aquí podría ser en sociedad. Aquí podría ser la conciencia y aquí podría ser el pensamiento, un ideal. Aquí podría ser la ciencia y aquí podría acercarse lo religioso. Haciendo ese esfuerzo, ¿no? Aquí podría ser los valores y aquí podrían ser las normas. Y aún así, ¿no? Pretendiendo hacer este esfuerzo, finalmente
cuando hagamos la explicación, cuando hagamos la valoración, vamos a tratar a ambas al mismo nivel y con un significado prácticamente igual. Esa sería la última conclusión, jóvenes, para que no tengan confusiones. Que todo lo que ya hemos estudiado, sobre todo, considero lo más importante, los dos paradigmas, los dos modelos que hemos revisado anteriormente. Eh, Nos hemos esforzado conjuntamente para poder ser lo más detallado posible, lo más explicativo posible de esos dos paradigmas actuales de la ética, y que en aras de, por un lado, haber mencionado reiteradas veces a la moral en lo que hemos hablado, y por otro lado, desde el punto de vista académico, pedagógico, las dos palabras, analizarlas, pues llegamos a la conclusión de que vamos a seguir hablando de ética y de moral, o de moral y de ética, concibiendo ambas bajo una misma concepción. Esa sería la conclusión de la conversación de hoy, que como les digo, no ha pretendido confundirlo, sino más bien al contrario. Espero que ahora tengan mayor claridad. Cada vez que hablen de ética y moral, en realidad están hablando de lo mismo. Y difícilmente vamos a hablar solo de una sin hablar de la otra. Bien, esto es lo que he preparado para hoy. Ahora sí, pasaríamos a los comentarios de vuestra parte.